Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Vamos a tratar un tema que tiene mucho auge en los últimos días, la criminalística. ¿Qué tanto sabemos de esta área como ciencia, como debe verse realmente? En nuestro país se han encontrado fosas clandestinas, se han tratado de hacer muchísimas investigaciones que tienen que ver con esta área. Si nos hace favor de acompañarnos, vamos a ver la cápsula que nos tiene preparado Jorge González Durán sobre este tema y enseguida vuelvo con nuestro panel de esta noche. Criminólogos y criminalistas. Los criminólogos y los criminalistas son lo mismo. ¿Sirven para algo los criminólogos y los criminalistas? La criminología es la disciplina que se ocupa del estudio del fenómeno criminal con el fin de conocer sus causas y formas de manifestación. En la virtud, según lo expresado, se trata fundamentalmente de la ciencia causa explicativa. Es de carácter multidisciplinar, ya que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, psicología y la antropología social, tomando para ello el marco conceptual que delimita el derecho penal. La criminología estudia las causas del crimen y preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. En tanto, la criminalística se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió un delito o quién lo cometió. Dentro de la criminalística existen aplicaciones clásicas como la fotografía, planimetría, balística, de justicia. Está la doctora Rocío López Orozco, ella es de Servicios Periciales en Psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. ¿Qué tal, doctora? Muy bienvenida. ¿Qué gusto? Por favor. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ya verá que con tantas preguntas y todo lo que nos va a tener que platicar, los agradecidos vamos a ser nosotros. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias. Está también la doctora Margarita Montaño Soriano, directora de Servicios Médicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por permitirnos este espacio. Y el doctor Macario Susano Pompeyo, subdirector de Servicios Médicos Forenses del Distrito Federal. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Pues fíjese que me gustaría mucho empezar con usted, si me lo permite, porque tengo una duda que está un poquito fuera del renglón, pero ahí en el servicio médico forense, ¿cuántos chinos ha recibido usted? Chinos deben ser muy pocos. Yo calculo que unos 3, 4, no más. ¿En cuántos años? Pues en los últimos 5 años. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué pasa con los chinos que nunca tienen muertes en la calle, ni se accidentan, ni chocan?
Y yo me he dado a la tarea de buscar en los panteones lápidas de chinos y no hay. ¿Qué hacen los chinos con sus difuntos? Es probable que en el Distrito Federal no lleguen o se vayan a No, otro pues tenemos estado. ahí todas las calles de ayuntamiento Sí. llenas de cafés de chinos. El día del Año Nuevo chino Sí, es es ahí cierto. un desfile sensacional. ¿Ustedes saben qué hacen con los chinos? Pues no, ni siquiera Creo lo, que sus lo mismos había familiares pensado. se los llevan, ¿no? Porque es escasísimo el número de esas personas que llegan ahí al forense. A mí me tienen, fíjese que en alguna ocasión, por eso le preguntaba, fui al servicio médico forense a preguntar si habían llegado chinos y la señorita que estaba allá, de las que toman los registros, me dijo, tengo 16 años aquí, nunca he recibido uno. Usted me dijo Tiene 5 y toda a la mí me razón. extrañó. Sí, la cantidad es mínima, ¿eh? Y esos Y- últimos casos son porque fallecen en lugares públicos, como un hotel, en la calle, que sean objetos de una agresión, donde se tiene que hacer una investigación criminal. Son los casos más comunes, pero por muerte natural tampoco he visto ninguno, ¿eh? No, y pregunté en las agencias funerarias a cuántos llegan ahí a velar o si les rentan los hornos para la cremación y ni lo uno ni lo otro. Entonces no ¿Se se han mueren. puesto ustedes a pensar en eso? Yo creo que valdría la pena rascarle ahí a los chinos a ver qué hacen con sus muertos. Pues quizá lo que pasa es que no son víctimas de muertes violentas, por eso también no Pero llegan no con son nosotros, víctimas ¿no? de nada, doctora, porque fíjate que nunca aparecen en la nota roja de los periódicos. Los chinos no le pegan a sus mujeres, al parecer. No. ¿Verdad? Es que Los es una chinos no cultura se caen de distinta. las bicicletas, no los atropellan los No los coches, no se roban ni un chicle, no responden ante una mentada de madre. Bueno, entonces, Sí, es una cultura diferente, ¿no? ¿será una cuestión de cultura? Yo creo que sí. ¿O tiene que tendrán ver. sus crematorios particulares? Pues yo creo que más bien es una cuestión cultural, ¿no? Se traen esas costumbres aquí y pues se ponen en el menor riesgo posible. Bueno, es una buena respuesta para no hacernos acreedores a venganzas de la mafia china, ¿verdad? Porque por lo demás, hay situaciones en nuestro país que se han venido acrecentando, generando una gran irritación entre la gente, malestar, inseguridad. Una de ellas es el caso Ayotzinapa, todo el manejo que se hizo de este caso. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Pues mire, el caso Ayotzinapa básicamente fue una condición que se salió totalmente del control de la autoridad, porque según la información que nos han dado a conocer en todos los medios, eran policías en activos que cobraban un salario al Estado, le entregaron las personas vivas a un grupo de la delincuencia organizada y ellos decidieron su final. Yo creo que esta condición de nuestros policías no debiera de ser bajo esta situación. Sin embargo, las mismas autoridades han dicho últimamente que los gobiernos, en ese caso de Guerrero, no se preocupó por formar policías de calidad, policías que tuvieran esa condición de ética para desarrollar su trabajo y hacer su función, que es de protección a la sociedad. Parece ser que aquí fue a la inversa. Y esto, bueno, detonó una condición que nunca se había visto. Solo en Tamaulipas pasaba esta situación, donde los policías detenían los autobuses con personas que llegaban del interior de la República o migrantes y se los entregaban a los grupos delictivos. Es el primer antecedente que existía prácticamente en la frontera norte de la República Mexicana. Pero el caso Ayotzinapa sí detonó toda una condición donde la autoridad ya no puede cubrir esa situación de deficiencias, que las policías ya no trabajaban para la población, sino trabajaban para los delincuentes. Ahora, aquí hemos invitado a personas que trabajan en los panteones, en el área de cremación. Ya nos explicaron que primero hay que triturar los cuerpos porque es muy difícil que los huesos se quemen. Estando el escenario como está actualmente, ¿todavía puede haber una investigación criminalística? Sí, yo pienso que se debe de regresar al lugar. La misma investigación en criminalística dice,
puedes visitar o revisar 3, 4, 5 veces, las veces necesarias. Pero si ya está contaminada, como sucedió ahora, que ya ha entrado tanta gente, han pisado todo, recogen, que unos se los llevaron, se les hace muy fácil levantar sin ningún guante, cosas. En este escenario, después de más de un año, ¿todavía puede hacerse algo? Esa es la complicación, que no preservaron el lugar, no lo cuidaron, no lo vigilaron. Si lo hubieran vigilado y lo hubieran mantenido intacto, podría ser útil. Pero ya en este caso, que ha sido manipulado por medio mundo, entrado, salido, llevado, sacado, quizás volver a poner, ya se vuelve no creíble lo que se encuentre. A pesar de que se encontraran algunas cosas reales, ya no sería creíble. Entonces, esa situación, pues la autoridad debió de haberlo conservado. Ahora, doctora Rocío, esta área de servicios periciales en psicología, ¿de alguna manera ha participado para que en los exámenes que se les hacen a los policías, estos exámenes de confianza, se tengan áreas que denoten cuál es su mentalidad, su formación, su área instintiva incluso? Bueno, las instituciones tienen normalmente un área que se dedica a eso, a evaluar al personal que va a ingresar. En mi caso particular, en el área en la que yo estoy, no hacemos evaluaciones de orden laboral, hacemos evaluaciones forenses. Entonces son ramas diferentes, ¿no? Quienes se dedican a hacer estos perfiles de puesto, pues son muy distintos a los que hacemos el trabajo forense. Es decir, se determina con base a qué la situación de un cuerpo. Bueno, ¿Qué es lo que se busca o hacia dónde van esas investigaciones? Sí, es que el concepto de forense la gente lo asocia directamente con los cadáveres y es un error. La palabra forense significa foro y para nosotros los foros son los juzgados. Entonces los psicólogos forenses lo que hacemos es evaluar a las personas que están en conflicto con la ley. Evaluamos generalmente a personas vivas que están en juicios familiares, penales, civiles, de justicia para adolescentes y en mi caso particular se trabaja también con cadáveres aplicando una metodología que se llama autopsia psicológica y esa técnica sirve para diseño de perfiles. Se hace un perfil victimológico y en base a lo que se encuentra en la víctima se diseña un perfil criminológico del probable responsable. Ay, caray, así como en CSI y cosas algo así, parecido. ¿verdad? Algo parecido. Sí. Pero cuando ustedes hacen estos perfiles para las personas que están sujetas a juicio, que están frente a los tribunales, ¿cuál es el denominador común del delincuente mexicano? Pues no hay un denominador común ahí, más bien nos iríamos como por tipologías delictivas. Sí hay perfiles para quienes secuestran, quienes roban, quienes se dedican al narcotráfico, pero incluso entre ellos mismos hay ciertas tipologías que hacen diferentes las características. ¿Un denominador común no es el hambre? No. ¿No es la formación en hogares disfuncionales? No. ¿Es el no tener oportunidades de estudio o de trabajo? No, se ha manejado siempre esa condición, pero nos hemos dado cuenta que no necesariamente, también hay gente que tiene buenos recursos económicos, educativos, culturales y de todos modos va a llevar a cabo actividades delictivas. Eso tiene que ver con aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Esa combinación de elementos pues, son las que facilitan o ayudan a que se manejen este tipo de comportamientos. ¿Cuáles? Bueno, pues sería, por ejemplo, la herencia a nivel de temperamento. El temperamento es algo que se hereda con lo que ya se nace y tiene que ver con las reacciones, algo genético. ¿Cómo reaccionamos ante ciertos estímulos, sobre todo los que son estresantes? Luego viene la parte psicológica. Si alguien fue un niño no deseado, no querido, no planeado, evidentemente no va a ser bien tratado, aunque esté en una familia que tenga recursos económicos altos. Y adicional a eso hay que ver el ambiente social en el que se desenvuelven, el tipo de amistades. A veces este niño viene de una familia con aparentemente una buena condición, pero sus amistades no. Y entonces se empiezan a involucrar en actividades delictivas sin intervenir este factor de si tiene o no una posición económica alta o baja. Oiga, qué complicado, ¿no? Sí, claro. Qué complicado porque... Bueno, ha sido muy fácil, muy sencillo hablar de que tanta delincuencia en nuestro país tiene como base las pocas oportunidades de empleo, el no tener un futuro garantizado,
jóvenes que abandonan las escuelas y que tiene mucho que ver con este rango económico. Pero usted dice que no necesariamente. Sí, es que hay que contextualizar y aprender a individualizar los casos. Es muy común para la sociedad no hay entonces generalizar. un denominador común. No. Para ningún No. delincuente. No, hay criterios. Ni tratándolos en bloques. O sea, No. a los narcos, pues su denominador común sería para ninguno. No, para eso se manejan los perfiles criminales y se individualizan, porque aun cuando habláramos de 5 secuestradores, por ejemplo, y diríamos son lo mismo, no, dentro de una organización de delincuencia de este tipo existen las estructuras jerárquicas. Entonces, aun cuando todos lleguen acusados por un mismo delito, depende la función que manejen dentro de la organización, cuál va a ser su perfil. Por eso no se puede generalizar. Ah, bien. Y en el caso de los servicios médicos allá en el Distrito Federal, ¿los policías sí guardan algún perfil en cuanto a sus enfermedades, en cuanto a sus padecimientos, en cuanto a su conducta? Por favor, con el micrófono. Un favor, no vengo como parte de la Secretaría de Seguridad Pública, vengo como catedrática de UNACYT. Por eso, pero sí me puede contestar, ¿no? Bueno, es el caso de los policías uniformados hay en todo el país. Exactamente. Porque hace un momento nos quedamos sin sonido, pero me explicaba la doctora que en este caso viene como parte de un foro. Entonces, no como funcionaria, entonces vamos a tomar su expresión como parte de su conocimiento, no de su función, ¿le parece? Como parte de mi conocimiento. Sí, del conocimiento general. que usted tiene general, no de la función que desempeña. Los policías tampoco tienen un común denominador, son personas, tendríamos que conocer todas y cada una de las dependencias en particular. Nuestro país tiene una organización muy especial en cuanto a los policías, existen muchos tipos de policías, entonces yo no tengo el conocimiento de el comportamiento al interior de todas y cada una de las corporaciones. Bueno, porque hasta ahora creo que uno de los más graves problemas que vamos a enfrentar con los juicios orales, por ejemplo, doctor, es que no los han capacitado para proteger las áreas de investigación, la zona del crimen, los lugares de los hechos. La propia señora Fromo dice que han capacitado 140,000 policías. Me parece que el número es ridículo para lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Porque sí, yo creo que la base de todo para poder hacer investigaciones es esa, ¿no? Conservar el lugar, tener los testigos. ¿Qué más, doctor? Preservarlo. Y aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Su servidora, cuando estuvimos precisamente en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, una de las cuestiones importantes, no solamente para los policías, sino también para los medios de comunicación, fue precisamente darles capacitación. Es una capacitación y una concientización que quienes hemos estado en esto día a día va aumentando. Y ya vamos, la tendencia actual, porque tenemos que revisarlo y reconocerlo también, porque muchas veces somos tendientes a tener una situación de crítica cuando no estamos inmersos en el medio como tal. Es un interés prioritario, en verdad, tener una formación tanto profesional, formalmente hablando, escolarizada. Hay muchas instituciones académicas acreditadas, tanto oficiales como también gubernamentales y no gubernamentales, que están dedicadas precisamente en aras de este cambio del sistema penal adversarial, a que todos seamos parte incluyente. Probablemente podría sonar como una cuestión de desconocimiento, pero al final a todos nos ocupa participar en lo que debemos. Y algo muy interesante que usted dijo no solamente es de las personas que estamos involucradas en el proceso de investigación e integración como tal, porque definitivamente somos parte determinante, sino en la población. Y qué bueno que usted utiliza este tipo de foros, porque no nada más pongamos a los funcionarios, sino también a las personas y a los medios masivos de comunicación. Inclusive yo quiero compartir con usted que en algún momento la Procuraduría se dedicó precisamente, como llegaban primero los periodistas e ingresaban,
a enseñarles que tenían que preservar el lugar, permitirnos el acceso para que posteriormente pudieran ellos hacer sus tomas. Entonces yo sí quisiera compartir, sobre todo en un foro tan importante, porque ustedes son vistos en muchos lugares, pues la conciencia de todos, y que de verdad permitamos, porque muchas instituciones en todo el país están en este momento precisamente porque es una obligatoriedad, la ley lo marca en ese sentido. Entonces todas las corporaciones y todos los que dependemos de lo que es procuración y administración de justicia debemos involucrarnos y formarnos profesionalmente en lo que todo esto ocupa. Toda el área forense indiscutiblemente que tiene una importancia primordial en las investigaciones, pero ¿y los investigadores les hacen caso? Porque me da la impresión de que en muchas ocasiones con un certificado de defunción que normalmente o el 90% de las veces dice paro cardiorrespiratorio, pues de eso nos vamos todos, ¿verdad? Pero no hay especificaciones, y cuando la gente empieza a reclamar con certificados de defunción que solamente tienen esto, pues no sirve para las investigaciones. ¿Qué puede hacerse en esa área, o qué debe hacerse, o cómo se debe actuar? Sí, la situación de extender un certificado de defunción, como usted menciona que es un paro cardiorrespiratorio, eso es la misma Secretaría de Salud, ya no lo acepta. Ya no lo acepta como causa de muerte. Si el cuerpo ingresa a una institución donde se le va a hacer la necropsia, que es el estudio correspondiente para determinar la causa de la muerte, entre otras cosas, bueno, tendrá que establecerse una causa real del fallecimiento de la persona, y de ahí parte la investigación. Bien dicho, cuando el lugar de los hechos está conservado, está cuidado, está vigilado, está bien atendido, todos los delitos nace la investigación desde el lugar de los hechos. El siguiente paso es la realización de la necropsia, y en la necropsia se le van a hacer estudios complementarios de laboratorio, de genética, de odontología, de antropología, de todas aquellas especialidades que se requiera solo para saber de qué fallece una persona, quién es, dónde estuvo, todo lo que traía, porque sus familiares lo van a buscar. Y bajo esta condición, las instituciones, las procuradurías, que son los responsables de los forenses de la República Mexicana, excepto en 4 estados, tienen la obligación de capacitar a sus médicos. El gobierno federal ha dado una gran cantidad de dinero para esa condición, pero muchas instituciones no lo han utilizado para formar especialistas. Usted pregunte en su propio estado, a través de transparencia, ¿cuántos especialistas tienen? ¿Cuántos médicos forenses? Yo alguna vez pregunté en una encuesta que hice con varios compañeros de la República, y nadie te quiere contestar. Eso es grave, porque la sociedad necesita saber que quien hace el estudio a nuestro ser querido que ha perdido la vida de manera violenta debe ser un especialista, debe ser alguien que está dedicado a hacer este tipo de actividad para que el resultado sea lo más factible a establecer una causa de muerte real. Y con esta condición, si yo determino como médico que la causa de la muerte es un disparo de arma de fuego, por ejemplo, que penetra el tórax y le pega al corazón y le da al pulmón, bueno, de ahí partirá la investigación. ¿Quién disparó? ¿A qué distancia le dispararon? ¿Qué calibre el arma? ¿Qué calibre? Sí, toda esa condición que rodea a una investigación, y el policía que será la que tendrá que ir a ver quiénes participaron. Toda esta investigación la coordina el agente del Ministerio Público. Él es el responsable, y a él tendríamos que pedirle cuenta de qué ha hecho con esa investigación. No son los peritos, no son los policías, no son los directores administrativos, finalmente es el agente del Ministerio Público que debe tener la obligación de respondernos claramente con qué ha pasado con nuestra investigación. Yo veo que a veces el Ministerio Público dice, pues ve con el perito, no ve con la policía. No, no son ellos. Es el agente del Ministerio Público el que va a continuar con la investigación, porque es la autoridad que la misma sociedad ha formado para que investigue los delitos. Hay otra duda que me ha acompañado durante muchos años, ojalá me la pudieran ustedes aclarar.
En los hospitales privados, en muchas ocasiones, bueno, pues se da un fallecimiento que se considera natural por el tratamiento de una determinada enfermedad. Sin embargo, y esto también sucede en los hospitales como cardiología, como nutrición, etcétera, solicitan autorización de los familiares para realizar una autopsia y estudiar, determinar que si hay algunas fallas para poder tratar tal vez a otros pacientes. Sin embargo, en esto no exige la ley la presencia de un médico forense. Y finalmente está la realización de una autopsia. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Por qué no hay un médico forense? Si, bueno, van a hacer estudios, van a hacer lo que sea, tal vez a determinar si se puede aliviar a otras personas que tengan los mismos padecimientos, pero ahí lo hacen los cirujanos del hospital. Perdón. No, aquí la necropsia hay que determinar perfectamente qué es. Es el estudio metodológico. Sí, yo sé que es la necropsia. Yo pregunto qué pasa en los hospitales particulares en donde no la llaman necropsia, le dicen vamos a hacerle un estudio, pero lo que van a hacer es eso. Es lo que van a hacer. Es que sí le y llaman no necropsia. Hay un médico forense ahí. Hay un patólogo, es que es lo que le iba a explicar. El patólogo no es el que determina qué males tiene el órgano que le están quitando. O sea, no se va a patología para saber si tiene cáncer, si tiene... Ese es un estudio histopatológico y se hace a partir de la muestra que se toma del tejido o del órgano del que se pretenda determinar o analizar en una cuestión que no se ve a simple vista, lo que se llama macroscópicamente. Una cosa es la necropsia médico-legal y otra cosa es la necropsia con fines de estudios clínicos para determinar estándares para poder tratar o a los mismos familiares, porque puede ser que ni siquiera con todo el tiempo que tuvo de tratamiento se haya identificado perfectamente el diagnóstico. A esta es a la que me refiero. ¿La contempla la ley? Sí, la contempla la Ley General de Salud, por supuesto. Está dentro de los parámetros. ¿Con la presencia de quién? ¿Quién la debe realizar? A ver, ¿usted qué quiere hablar? Que está como que quiero hablar. Adelante, doctor. Mire, cuando fallece una persona en un hospital público o en un hospital privado, la primera condición es saber de qué se murió. Si la persona ingresa como paciente para un acto quirúrgico y fallece durante el acto quirúrgico, bueno, ya no es una muerte natural, ya pasa a ser un hecho violento que el mismo hospital tendría la obligación de notificar a la autoridad que pero falleció no la persona. hace. Bueno, si no lo hacen, ahí es porque algo quieren cubrir. La siguiente condición es que si ya el mismo hospital le dio parte a la autoridad, el Ministerio Público irá por ese cuerpo, lo llevarán al anfiteatro de la Procuraduría para que se le practique el estudio y ahí establecer la causa de la muerte. Suponiendo que el hospital no lo haga, que la familia, porque se inconforma, va a hacer la denuncia y entonces pasará a la misma condición. Pero si la persona fallece de la enfermedad posible que fue diagnosticada para ingresar al hospital, bueno, pues ahí en realidad no hay delito que perseguir. Y pensando malamente que fue tratado con negligencia, bueno, se tiene que hacer una denuncia. Para que el médico forense participe, necesariamente tiene que haber una denuncia ante la autoridad investigadora, que es el agente del Ministerio Público, y el Ministerio Público ordena que se practique el estudio, que es la necropsia. Y con ello, bueno, tomará otra condición, si continúa con esa investigación o hasta ahí se termina. Bueno, a uno lo acompañan ya varias décadas de vida. Y lo cierto es que no he visto jamás que cuando alguien fallece en un quirófano, la familia pida la presencia de la autoridad. Me parece que como están en el duelo, no, pues es que se murió, pues es que no aguantó la operación. Y la familia pues está en shock, lo otro, lo que quiere es que le entreguen su cuerpo y se lo lleven. Y yo no he visto que nadie reclame cuando se les mueren en los quirófanos. No lo he visto. Sí lo llegan a hacer. Lo llegan a hacer cuando presuponen Que negligencia hay alguna médica. negligencia, claro. ¿No? Cuando por un parto mal atendido y el bebé murió en el vientre, etcétera.
entonces es cuando reaccionan. Así es. Pero en el 98% de los casos no, ¿eh? Sobre todo porque son ya enfermedades crónicas, ¿no? Entonces ya la familia está como... Pero estábamos hablando en de ese operaciones. pensamiento. Si hay operación y hay una muerte donde se considera que hay negligencia, acuérdese que para que haya participación forense tiene que haber una denuncia ante el Ministerio Público, si no los forenses no pueden participar. Tenemos casos en particular, reitero, en la Procuraduría es donde realmente nosotros conocemos a través del Ministerio Público precisamente, y es cierto lo que usted comenta. Parte de esto es que la familia elabora el duelo y desgraciadamente, reitero, la idiosincrasia de nuestra población y es una realidad. Muchas de las personas, y es algo que nos ocupa a todos, piensan que una necropsia hace que sufra más. Finalmente está muerto y sin embargo es el manejo de la persona. Sin embargo, si hemos tenido denuncias posterior a que pasa esta crisis, y nosotros como peritos de la Procuraduría, a solicitud del Ministerio Público, se hace el llamado al Servicio Médico Forense y realizamos la diligencia de exhumación para determinar o realizar la investigación de un probable hecho delictivo, porque esa es la realidad para llevar a cabo una necropsia médico-legal, que sea una causa de muerte súbita, muerte de causa ignorada o una muerte violenta. Ahí ni siquiera, y bien como lo dice el doctor con toda la razón, tiene que existir una denuncia o ser un delito, pues que se persiga de oficio, porque claro, pues una muerte, aunque no haya una denuncia y encuentro un cadáver en la calle, ni haya quien lo denuncie, pues lo tengo que realizar. A eso nos referimos cuando hablamos de muertes violentas, porque no necesariamente habrá una persona. Sabemos que el Estado es el directamente responsable, a través de los parámetros constitucionales que se manejan, de cuidar y salvaguardar en todo momento la vida, la salud de las personas y todas sus cuestiones patrimoniales. Entonces sí hay casos, justamente como usted lo comenta, que posterior a pasar, inclusive tuvimos un caso en el sureste, en Tapachula en particular, no sé si lo recuerda, doctor, que nos venimos a hacer una exhumación 7 años después y en verdad determinamos cuál había sido la causa de la muerte. Vino patólogo, químico, se tomaron muestras y encontramos raticida. Entonces, bueno, todo depende. ¿Envenenamiento entonces? Sí, suicidio. Había ahí. Así es. Entonces, bueno, todo esto es un largo camino, es realmente, tal y como le comentaba hace un momento, conocer y reconocer los procedimientos y llevarlos a cabo, porque muchas veces, desgraciadamente, eso es lo que no nos permite que hagamos lo que debemos, como debemos y cuando debemos. Y lo vemos, cómo se maneja. Es que no hizo la autoridad lo que debía. Bueno, donde tengo los elementos necesarios para poder hacer el procedimiento. Así es. Porque tengo entendido que se niega el permiso de cremación cuando hay una muerte violenta, salvo que antes se practique una necropsia, ¿verdad? Una autopsia. ¿No es así? Sí. Sí, por estos reclamos posteriores, ¿verdad? El destino final de las personas, que puede ser la inhumación o la incineración, dependiendo del caso, ¿sí? Dependiendo de las costumbres hasta de la misma familia o de la región del país, siempre será importante saber, oye, si la persona falleció, pues yo creo que la autoridad debe enterarse de que fallece. Y si la autoridad determina que no hay delito que perseguir, pues los familiares pueden seguir el rito funerario que quieran. Sin embargo, si la persona falleció por un hecho violento, porque sospechan que algo no estuvo bien, bueno, que se haga una investigación. ¿Será por esta apariencia que nos han mostrado de unas costuras aquí espantosas y todo eso que la gente dice, ay no, que no desbaraten el cadáver de la gente que yo quiero? Bueno, porque pues, existe ese amor, ¿no? Entonces verlos así como que cocidos como costales de papas, como que a nadie le gusta, ¿no? Sí, hay una Pero hay unas necropsias que se llaman estéticas, claro, ¿verdad? Que son de ladito. No, son técnicas diferentes. Son igual de frente. Pues sí, a mí me decía que eran de ladito. No, lo que existe en la población es esa percepción de que a su cadáver le van a hacer unos cortes y se van a llevar los órganos, cosa que no existe.
porque se Espéreme desconoce tantito, la doctor. situación. Ahí sí, lo voy a contradecir, nomás vámonos a unos cortes comerciales, porque sí existe. Fuego Cruzado. Hace algunos años yo dirigí el periódico Ovaciones y bueno, pues tuvimos la infausta fortuna de hacer un reportaje en donde a los cadáveres se les extraían las glándulas hipófisis y se vendían. Cuando se tenían las cuestiones placentarias y todo esto, también para venta de laboratorios. Yo llegué al servicio médico forense, creo que un 16 o 17 de diciembre ya había posada. Entonces, pues los lugares a donde lavaban los cadáveres realmente daban la apariencia de inhumanos, ¿no? Bueno, pues dice, ya está muerto, no siente, pero eso se ve muy feo y entonces unos tallaban cadáveres por allá y otros estaban comiendo sus quesadillotas. No, eso estaba Estaba entonces el museo que Prohibidísimo. tenía el servicio médico forense con todas las piezas dentales de pilotos, piezas que se habían recuperado de diferentes accidentes e incluso los huesos de Sor Juana. ¿Usted no conoció ese? No lo conozco. No me diga, pues yo ya estoy muy betabela, doctor, yo sí. Con decirle que el jefe de máquinas me dijo que no era Sor Juana, era Juan, pero que bueno, pues como López Portillo insistía, y su hermana también, en encontrar los huesos de Sor Juana, pues ya ni modo, ¿no? Allá se fueron. Me llevaron a recorrer el área de máquina, donde están en diferentes grados, también los últimos, los que ya antes de irse a la universidad estaban. En fin, ¿Se refiere al forense antiguo? yo no sé si es el forense antiguo porque del Distrito Federal, porque no conozco el nuevo. Sí, O sea, no sé si hay nuevo. ya no se tiene el edificio yo me quedé antiguo con el... y en el nuevo edificio todas esas condiciones ya no existen. Bueno, yo me imagino que los refrigeradores siguen siendo los mismos, No. son gavetas. No. No, entonces, ¿qué? ¿Los cuelgan? No, ya son No. diferentes. ¿Cómo son? Ha cambiado el contexto del manejo de cadáveres, incluso ya está regulado a través de la Ley General de Salud, ya existe todo un procedimiento de conservación, ya existen formas de tratar un cuerpo con dignidad y eso lo establece la misma ley y las A ver, personas que explíquelo, porque elaboran. así como me quedé yo, así hay cantidad de personas, ¿eh? Sí, Y como ya está uno más para allá que para acá, ya tiene más pasado que seguramente futuro, este entonces te da miedo. existen leyendas urbanas acerca de lo que es una necropsia, lo que es una investigación de un delito, qué sucede en esa situación. Bueno, pues han hecho hasta películas sobre esta condición de que se extraen cadáveres para llevarlos a las escuelas de medicina. Esa situación yo no las conozco, no las he visto. Yo conozco la nueva forma de cómo se trabaja, que hay convenios establecidos formales de instituciones entre las escuelas de medicina, las procuradurías, la Secretaría de Salud, y con ello, bueno, pues dotar de herramientas a las escuelas para que tengan un producto biológico donde puedan trabajar. Ya las nuevas técnicas de conservación, manejo de cadáveres, de sus productos biológicos, que está perfectamente regulado en la Ley General de Salud. Todo esto ha modificado esa situación. Yo sé que no es acceso al público directamente, porque pues a nadie le gustaría ir a un forense a ver cadáveres, ¿no? Habrá otros sitios donde pueden ir, pero las escuelas de medicina, las escuelas actuales que están formando criminalistas, investigadores de escenas del crimen, son llevados para que conozcan el medio donde van a trabajar, cómo se debe de hacer, y la propia autoridad ha establecido las nuevas reglas de cómo se va a llevar. Incluso aquí mismo en el estado de Quintana Roo tendrán que ceñirse a estas condiciones bajo los nuevos estatutos, las nuevas formas de llevar a cabo la investigación, y la población tiene derecho de exigirlo, tiene que pedir que realmente las personas que participan en la investigación de su familiar sean gente especialista, sean gente capacitadas para esa área, y que no sea cualquiera que no haya encontrado trabajo en ningún lado.
Esto ha dado lugar a la formación de escuelas que están sacando en este momento diversas generaciones para investigar delitos. Ahora le toca a la autoridad contratarlos para que lleven a cabo esa función. ¿Cómo podemos conceptualizar el feminicidio? Bueno, pues es que esto tiene que ver con crímenes de odio. La gente igual tiende a generalizar y dice, solamente si muere una mujer ya es un feminicidio. No, tiene que cumplir con ciertos requisitos legales. Ahorita que aquí en el estado han estado cuestionando mucho esta situación de las muertes de mujeres y pelean esa situación de que se traten como feminicidios, primero tendría que estar legislada esa situación. Si no lo tienen legislado, no lo pueden utilizar como un elemento de investigación forense. ¿Y entonces? Pues tienen que modificar las leyes. Ahí sí es importante que vayan buscando esa actualización para que puedan ¿Bajo qué utilizar esos concepto se creó entonces la palabra homicidio? Pues es una cuestión más jurídica, pero aquí la doctora Margarita nos puede explicar mejor eso. En el 2009, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos genera precisamente el término de feminicidio como una cuestión de privar a la mujer de la vida en relación a género. Hablando en relación a género, específicamente el tener un rechazo, un odio, una no aceptación, una discriminación, una degeneración, una no aceptación, es minimizar el hecho de ser mujer solo por ser mujer. En 2009 la Comisión Internacional lo hace precisamente no nada más por lo que pasa en nuestro país, porque en nuestro país ocurrió un fenómeno muy especial cuando empiezan las muertes de Juárez, que además aquí tiene una situación multifactorial. Créame usted que fueron tomos y tomos impresionantes de los que tuvimos que hacer un análisis pericial para ver, porque muchas de ellas ni siquiera eran o se compaginaban con esto. Usted hizo una pregunta muy interesante que además quiero compartir con usted, si me lo permite, que fue lo que generó que en el Distrito Federal tuviéramos mesas de trabajo específicamente con magistrados, jueces y juristas de muy alto nivel que realmente podrían conceptualizar justo la pregunta que usted hizo, porque a todos se nos ocurriría. ¿Cómo voy a regresar si finalmente el homicidio es la privación de la vida? El bien jurídico tutelado más grande que hay. No puede haber algo mayor que la vida. Y a través de esto se determinan diferentes situaciones que califican o agravan el delito como tal. Sí, claro. Y antes de las reformas del 2010, pruebas en contra, atenuantes, todo ese tipo todo, de cuestiones todo lo que puede haber que detrás de... conocemos y que reconocemos, y que además si nosotros nos damos a la tarea de hacer una revisión de los códigos penales anteriores, había infanticidio, había parricidio, y hoy pues ya es un homicidio en relación a parentesco, etcétera. Sin embargo, derivado de algunas cuestiones muy particulares, que además fue muy interesante, créame usted que es una de las mejores experiencias que he vivido, porque justamente éramos muchos reunidos. Bueno, sí es cierto, al final del día es la muerte de una persona, con independencia de que sea mujer o sea hombre o la edad, porque si usted acá hace un momento hablaba de algo muy importante, cada quien le daremos el justo pues grado de importancia dependiendo de lo que sea. Lo mío será siempre, si tengo una pérdida, pues lo que más me duele, lo más importante, ¿no? Entonces sí fueron mesas de discusión importantes, trascendentes, en donde al final, pues los estudiosos del derecho, porque eso no nos ocupa a nosotros, pero sí fue una gran experiencia, aceptaron que se tipificara el delito de feminicidio derivado de esta situación que se genera en particular de la muerte de mujeres en situación de género, y generan una serie de conceptos específicos que se tienen que agotar, porque no todas las muertes de mujeres son feminicidios, porque también se generó la elaboración de un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para la investigación de estas muertes de mujeres en particular. ¿Y no les da la impresión de que por eso dicen que si quieres hacer bolas algo hay que meter un abogado?
Porque bueno, De si alguna matan forma. a una De mujer, alguna pues es forma. un feminicidio. Si matan a... Digo, para empezar tendría que ser un homicidio parejo. Ya quitarnos de tonterías, ¿no? Es un crimen cometido contra hombre, mujer o quimera. Sí, pero las cuestiones de género han tomado como mucha relevancia en la actualidad. Y yo creo que las autoridades o los gobiernos a nivel república, pues lo que intentan es como hacer entender a la población que se está enfocando en la investigación de esos casos. Y el usar estos conceptos yo creo que ayuda en ese sentido, ¿no? Que vean Pues yo creo que no, se está porque investigando nada más. las ¿no? personas que andan haciendo este tipo de cosas pelean una igualdad que no existe. Así es. ¿Verdad? Porque si nos desvestimos frente a un espejo, pues veremos que Hay no hay tal diferencias, igualdad hay diferencias. y que somos diferentes aquí y hasta en lo todos lados. instintivo, ¿verdad? Entonces, son homicidios todos, hombre. Así es. Que las niñas y los niños. Ay, qué horror. Vámonos al corte, ahorita volvemos. Fuego Cruzado. ¿Es la ciencia forense determinante para el esclarecimiento de un delito? Yo creo que es prioritario eso. Y muchos no se aclaran precisamente porque no usan eso de la ciencia forense, o no la hacen bien, o no la saben hacer. No, la medicina forense es muy importante, muy importante para aclarar homicidios, para muchas cosas. Pienso que lo principal sería primero establecer las escuelas para determinar esos casos. ¿Para qué llamar a otras personas? Como por ejemplo cuando las personas que murieron, los muchachos, que tuvieron que haber venido de otro país para... Y de todos modos nadie sabe exactamente lo que pasó. Muchas veces los cadáveres son ahora sí que sepultados, y ahí se quedan escondidos muchísimos delitos. Es importantísimo que los médicos forenses estén debidamente preparados. Sí, yo creo que es como se ve en los programas de la tele, ¿no? De que no tienen que tocar nada, hay que usar guantes y tener todo resguardado para que puedan encontrar. Ahorita toda la gente que se muere es ejecución, es esto es lo más fácil. Se ahorcó, lo ejecutaron. O sea, desgraciadamente estamos viviendo en un país libre, pero libre de delincuencia, porque la delincuencia viene, para mí, desde arriba. Los poderes judiciales están muy corrompidos. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Bueno, pues ya estamos en la parte final del programa. ¿Y qué nos dirías, doctora, a la población para que entendamos todo lo que es criminalística, para poder tener armas de defensa, de enfrentamiento, de pelea, de solicitar que se cumplan algunos de los derechos que tenemos cuando existen situaciones irregulares que llevan al fallecimiento a nuestros seres queridos? Pues prevenir, yo creo que la prevención es algo muy importante, informarse, documentarse, no solamente en cuestiones que tienen que ver con la muerte, sino también con los delitos, con las conductas inadaptadas, acercarse a los profesores, a las instituciones que manejan todas estas cuestiones preventivas es muy importante. De hecho, aquí en Cancún el día de mañana va a haber un evento que es precisamente dirigido a padres, profesores y público en general sobre lo que es la prevención del maltrato infantil. Entonces yo creo que cuando hay interés en que las cosas se mejoren y se modifiquen, pues lo que debemos hacer es buscar prevención. Solamente hay que acercarse a las instancias correctas para poder saber cómo hacerlo. Esto va a estar muy interesante porque, mire usted, se han escrito muchísimas leyes. Hemos visto cantidad de mujeres legisladoras usar la tribuna para hablar del maltrato infantil, del maltrato a las mujeres, de la violencia intrafamiliar, y se dictan penalidades cada vez mayores, pero no se habla de educación. Así es. No se habla de decirle a las mujeres que son las responsables de educar hijos golpeadores, al igual que los padres, ¿no? Así es, por supuesto, y es muy importante. Oye, y si es genético, ya como lo remediamos, ya ni modo, Es que ¿verdad? solamente es una pequeña parte lo genético. Comentábamos hace un momentito, la parte psicológica y sobre todo la social es la que tiene mayor importancia. Entonces, ubiquémonos en ese contexto, hay que preocuparnos, pero también ocuparnos de hacer algo en el momento adecuado. Y si no, no salir con que saliste a tu papá. Ah, sí. ¿Verdad? Muy común. ¿Qué nos dirías, doctora, por Prepararnos, generar conciencia,
comprometernos. Y en verdad yo estoy totalmente convencida en tantos años de trabajo y de vida que es un compromiso que nos ocupa a todos. Y que si todos y cada uno de nosotros desde el lugar en donde estamos hacemos lo que debemos y como debemos ocuparnos, la solución la podemos llevar adelante. Me encantó lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo porque además grandes estudiosos lo han dicho de todos los niveles sociológicos, psicológicos, jurídicos, que no es tanto generar muchos delitos y aumento de penas. De hecho, acabo de tener la experiencia de compartir con una doctora en psicología que uno de sus proyectos es generar una política pública precisamente en cuidado de los niños y apegos, y en verdad yo espero que me dé la vida para ver que lo logre, porque esa es una realidad, es un compromiso que nos ocupa a todos, para que además la ciencia, cuando tiene que aplicarse, la investigación científica del delito, llegue a excelentes resultados y entonces sí, a través de esto nosotros logremos disminuir y tener una mejor convivencia entre todos. Y una mejor sociedad, doctor. Así es. Sí, yo creo también que la prevención es muy importante. Ojalá no hubiera investigadores de delitos, porque no habría delitos. Sin embargo, bueno, cada día se requiere más personal capacitado porque cada día hay más delitos. La población ha crecido de manera importante y considero que el gobierno, la autoridad, debiera de generar universidades, escuelas, lugares para prepararse y no cárceles donde se deban de castigar. Yo creo que la medicina forense, con su aporte al ir a instituciones públicas a decir que todos los cuerpos, todas las personas que fallecen debieran de hacerse motivo de un estudio y la familia debiera de permitirlo. Sin embargo, bueno, nuestra sociedad, cada una es muy particular en cada estado y a veces quieren que se investigue un delito, pero no quieren que se lleven el cuerpo. Entonces, yo creo que debemos de ayudar a decirles a la población que cada vez que tenga alguna duda sobre alguna enfermedad, algún tratamiento mal dado o la muerte de su familiar, que lo denuncie ante la autoridad y la autoridad tiene la obligación de hacer el estudio y dar una conclusión de qué fue lo que pasó. Porque como comentábamos hace un momento, eso les permitiría no solamente conocer a fondo las causas de fallecimiento, si hay algo que castigar, que se castigue, sino que también puede ser útil para avances médicos, ¿verdad? Sí, para claro. la investigación médica de enfermedades, de problemas que pueden solucionarse. Siempre la práctica de los estudios en personas vivas o en personas fallecidas genera conocimiento para la sociedad para saber de qué se muere nuestra población, cuál es la ubicación, por ejemplo, un caso así muy común, lo del alcoholímetro, ¿no? Es una forma de prevenir de que alguien que conduce un vehículo pueda participar en un hecho que puede ser, pareciera mortal, que no tiene importancia, matar a alguien sin tener la necesidad de hacerlo, solo por un descuido, porque se quedó dormido, porque le ganó la velocidad o porque dio mal el volantazo. Entonces yo creo que es importante educar a la población, educar a los padres y educar a las mismas autoridades, que si percibimos un salario, pues debemos de devengarlo en beneficio de la sociedad que nos paga. Les agradezco muchísimo su presencia esta noche. Muchas gracias. Pues el hecho de responder a tantas preguntas, somos ignorantes en la materia, pero bueno, ya aprendimos gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el favor de su atención y yo los espero el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.